Es posible que algo que durante años practicaste como un acto de obediencia no sea exactamente lo que el Señor espera de ti. Desde muchos altares se ha repetido una y otra vez la exhortación de Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí. Pero, ¿y si este versículo no significa lo que muchos han entendido? ¿Y si el diezmo, tal como se enseña en muchos lugares hoy, ha sido distorsionado o interpretado fuera del contexto divino? San Pablo, en su carta a los Corintios, 2 Cor 9:7, afirma con claridad: cada uno dé como haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Este pasaje que tantas veces hemos escuchado, pero quizá no meditado con profundidad, nos invita a repensar desde el corazón qué es la verdadera generosidad cristiana. En esta reflexión nos sumergiremos para comprender, a la luz del Evangelio y de la tradición, lo que realmente enseña la Iglesia sobre el acto de dar y cómo discernir entre la obediencia que nace del amor y las cargas que a veces los hombres imponen. Padre Pío solía decir que la obediencia es la reina de las virtudes, pero siempre aclaraba que esta obediencia debía estar enraizada en el amor a Cristo, no en el miedo ni en la manipulación. Durante mucho tiempo, muchos fieles han ofrecido el diezmo como una manera de garantizar la bendición, de evitar castigos o incluso creyendo que era un deber absoluto e ineludible. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si eso que entregas es realmente lo que Dios te pide? Si examinamos con sinceridad las Escrituras, sin filtros culturales ni tradiciones humanas, encontraremos que el diezmo en el Antiguo Testamento no era monetario ni universal. Era una práctica agrícola ligada a la vida del pueblo de Israel bajo un pacto específico. En el libro del Levítico 27:30 se deja claro: todo diezmo de la tierra, tanto de la semilla como del fruto de los árboles, pertenece al Señor. No se menciona dinero, ni salarios, ni ingresos personales. Y es que en aquel entonces, el pueblo vivía de la tierra y el diezmo estaba íntimamente ligado a esa realidad. El Deuteronomio 14:23 profundiza esta verdad. Comerás delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él haya escogido, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y de las primicias de tus rebaños. Es decir, el mismo oferente debía consumir parte de su diezmo en presencia del Señor, como un acto de alabanza, comunión y gratitud. ¿No es eso profundamente distinto a la idea moderna del diezmo como una transacción obligatoria mensual? Padre Pío, con su vida de pobreza radical y entrega total a Dios, nos recuerda que el verdadero valor de una ofrenda no está en su cantidad, sino en el amor con que se entrega. Y que ninguna limosna, por generosa que sea, puede sustituir a la fidelidad del corazón. Además, no existía un único tipo de diezmo. Había diferentes formas según los años y las necesidades. Uno se ofrecía anualmente a los levitas, quienes no tenían herencia de tierra. Otro se usaba para celebrar las fiestas del Señor. Otro más era compartido con los huérfanos, viudas y extranjeros. Era un sistema profundamente comunitario, no una fórmula estandarizada ni un requisito financiero uniforme. El peligro actual es confundir el Evangelio de la gracia con un contrato mercantil. Creer que doy para que Dios me bendiga no es fe, es superstición. Y como lo enseñaba el mismo Padre Pío, el amor no se negocia, se ofrece gratuitamente. Cuando damos desde la libertad, cuando nuestra ofrenda nace del encuentro íntimo con Dios, entonces sí estamos caminando en la verdad. Por eso, es tiempo de volver al Evangelio, de escuchar la voz de la Iglesia que, aunque ha valorado la generosidad, nunca ha impuesto el diezmo como una obligación universal en el Nuevo Testamento. La Iglesia Católica, siguiendo el ejemplo de Cristo y de los santos, invita a la caridad libre, consciente y amorosa. Y como decía nuevamente Padre Pío, Dios te ama demasiado como para obligarte.
Él quiere tu corazón, no tu miedo. Hoy más que nunca, necesitamos abrir los ojos y el alma para distinguir entre lo que es voluntad de Dios y lo que son costumbres humanas. Y en ese discernimiento, el testimonio de santos como Padre Pío nos guía con claridad. Que nuestra entrega sea fruto del amor, no del temor. Que demos porque hemos sido amados primero. En el corazón de la Sagrada Escritura encontramos disposiciones que, más allá de cualquier interpretación literalista, revelan la ternura de Dios por los más vulnerables. En el libro del Deuteronomio 14, 28, 29, se menciona una práctica antigua que consistía en reservar una parte del sustento cada 3 años para los huérfanos, las viudas y los extranjeros. No era un acto mecánico ni una imposición institucional, sino un gesto profundamente humano y espiritual. Sostener a quienes consagraban su vida al servicio del Señor, celebrar la presencia divina y, sobre todo, aliviar el dolor de los necesitados. No se trataba de una recaudación, sino de una ofrenda de justicia y amor. Desde esta comprensión, es incorrecto reducir el mensaje bíblico del diezmo a una simple entrega mensual del 10% del salario en efectivo. Tal enseñanza, desprovista de su raíz espiritual, corre el riesgo de distorsionar el Evangelio. A menudo se cita, fuera de contexto, el pasaje de Malaquías 3:8 para afirmar que quien no diezma está robando a Dios. Pero olvidamos que ese mensaje fue dirigido a un pueblo que vivía bajo la antigua ley, en la tierra prometida, con un templo visible y un sacerdocio levítico. Nosotros, en cambio, vivimos bajo el nuevo pacto sellado con la sangre preciosa de Jesucristo. Pretender aplicar normativas del Antiguo Testamento a la iglesia de hoy, sin discernimiento ni contexto, es desconocer la obra redentora de Cristo y el paso de la ley a la gracia. Cuando Israel descuidaba el diezmo, no se trataba de una falta económica, sino de una ruptura en la fidelidad al pacto. El profeta Malaquías reprende duramente no porque no entregaran dinero, sino porque dejaban de ofrecer lo necesario para el culto y para quienes dependían de ello para vivir. Pero nosotros no somos el antiguo Israel, ni vivimos bajo la misma alianza. Como enseña San Pablo en la carta a los Gálatas 3, 24, 25, la ley fue un pedagogo que nos condujo a Cristo, pero una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos a ese pedagogo. Esto significa que los ritos levíticos, sus mandamientos y sus diezmos quedaron en el pasado, cumplidos en Cristo. Hoy es el Espíritu Santo quien nos guía, no una tabla de porcentajes ni reglamentos externos. El mismo Padre Pío, en su humildad franciscana, nos enseñó a vivir con generosidad, pero nunca bajo coacción. Él nos recordaba que la verdadera caridad nace del corazón y no de la obligación. En la carta a los Hebreos capítulo 7 se menciona el caso de Abraham y Melquisedec, cuando el patriarca ofreció un diezmo voluntario. Pero el texto no impone una norma, relata un hecho único, espontáneo, como expresión de respeto, no como un mandato para la iglesia. Usar ese ejemplo para imponer prácticas obligatorias hoy es como pedir que se sacrifiquen animales, porque Abel también lo hizo antes de la ley. Nadie lo propone, porque sabemos que Cristo es el Cordero definitivo. La carta a los Hebreos no busca restablecer normas pasadas, sino mostrar que el sacerdocio de Jesús es superior al antiguo. Y así como su sacerdocio es eterno, también lo es su gracia. Lamentablemente, en muchas comunidades, el diezmo ha sido despojado de su sentido original y transformado en una especie de impuesto religioso. Ha dejado de ser una ofrenda de amor para convertirse en una herramienta de presión. Hay quienes, quizá con buenas intenciones, enseñan que solo a través del diezmo se accede a la bendición o incluso a la salvación. Pero eso contradice el corazón mismo del Evangelio. Padre Pío solía decir que la gracia no se compra ni se gana, se acoge con humildad.
Cuando se sustituye la gracia por obras, el Evangelio pierde su poder transformador. San Pablo fue tajante: ustedes que buscan justificarse por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Gal 5:4. Imponer el diezmo como una obligación bajo amenaza de maldición es levantar un nuevo sistema levítico que Cristo ya ha abolido con su cruz. Y cuando alguien predica que Dios te maldecirá si no das exactamente el 10% de tus ingresos, está anunciando un evangelio distinto, uno que contradice la promesa de Romanos 8:1. Ninguna condenación hay ya para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo se puede decir que alguien será condenado por no entregar cierta cantidad de dinero si la justificación viene por la fe y no por porcentajes? Lo más doloroso es que muchas almas viven con miedo, creyendo que si no cumplen con ese mandato, serán castigadas con enfermedades, ruina o desgracias. Eso no es fe, es superstición religiosa. Como enseñaba Padre Pío en sus confesiones, el Señor no busca tu bolsillo, busca tu alma. Él es el dueño del oro y de la plata, y no necesita de nuestras monedas. Lo que desea es nuestro amor sincero, libre, no condicionado por miedo ni manipulado por amenazas. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, San Pablo nos recuerda: cada uno dé como haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esta enseñanza nos introduce al corazón del Nuevo Testamento, una espiritualidad libre, guiada por el Espíritu Santo, sin imposiciones rígidas, sin amenazas veladas. En el camino de la fe católica, damos no por miedo, sino por amor. Y sin embargo, muchos hermanos y hermanas viven con temor al no poder cumplir con el diezmo, como si estuvieran desobedeciendo o siendo egoístas. Pero el verdadero problema no es dejar de diezmar, es hacerlo sin comprensión, por rutina o por temor a ser mal vistos. Dar sin fe, sin amor, sin libertad, no agrada al Señor, aunque se cumpla la cifra con exactitud. La carta a los Hebreos nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Heb 11:6. Así, una ofrenda sin fe, sin alegría, pierde su sentido espiritual. En muchas comunidades hay personas que viven con una carga profunda: madres solteras, padres angustiados por sus hijos, familias enteras en deuda, que sienten culpa por no entregar ese 10% mientras apenas pueden cubrir el alimento o el techo. Esa culpa no viene del cielo, viene de una interpretación humana, deformada por siglos de rigorismo religioso. Cristo no vino a atarnos a cargas insoportables, sino a liberarnos. Él mismo dijo: vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo, porque mi carga es ligera. Mete 11, 28, 30. Padre Pío repetía muchas veces que la verdadera generosidad nace de un corazón libre, no de una lista de reglas. El tema no es si se da o no se da el diezmo. El punto es cómo se da. ¿Con amor? ¿Con discernimiento? ¿Como un gesto nacido del Evangelio? Jesús no nos enseñó a calcular porcentajes. Nos llamó a la entrega total. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Lic 9:23. Este llamado supera cualquier estructura numérica. No se trata de una décima parte, sino del todo. Nuestra voluntad, nuestra cruz, nuestro corazón. Por eso, imponer el diezmo como ley estricta, bajo amenaza o presión espiritual, no es solo un error pastoral, sino una distorsión del Evangelio. Sustituir la gracia por el miedo y la relación con Dios por una transacción es vaciar el reino de su esencia. Como decía Padre Pío, Dios no te pide una cifra, te pide el alma entera. Y cuando Él la tiene, lo demás se da por añadidura. Ahora bien, si el Espíritu Santo te mueve a dar ese 10%, hazlo con alegría. Pero si lo haces movido por la culpa o el miedo, detente. Ora.
Pregunta al Señor qué desea de ti, porque el Señor no quiere tu dinero, quiere tu corazón. Y cuando lo tiene, la generosidad nace sola, abundante, pura, fecunda. En los inicios de su ministerio en Galilea, Jesús no vino a reforzar los viejos sistemas del judaísmo. Vino a cumplir la ley llevándola a su plenitud y a instaurar un reino nuevo, donde la intención pesa más que el rito y el corazón más que la norma. Su mensaje sobre el dinero fue claro. Nunca impuso el diezmo como ley entre sus discípulos. Nunca. En los evangelios no existe ni una sola orden directa donde se exija ese porcentaje. Lo que sí encontramos, una y otra vez, es su invitación a darlo todo, a amar sin medida, a confiar en la providencia. Cuando Jesús menciona el diezmo en Mateo 23:23, no es para validarlo, sino para denunciar la hipocresía de los líderes religiosos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y descuidan lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús no aprueba el diezmo como sistema, denuncia una religiosidad vacía. Padre Pío decía que no hay nada más triste que una fe sin amor, porque sin amor todo se vuelve cálculo. El Señor no nos llama a cumplir por cumplir, sino a amar hasta el extremo. Lo que Cristo vino a establecer no fue una economía religiosa basada en porcentajes, sino una comunión viva, profunda y transformadora. El reino de Dios no se negocia, se vive. Y cuando se vive en Él, la generosidad deja de ser una carga para convertirse en una alegría. Padre Pío, que vivió de la providencia y regaló su vida por entero, lo entendió profundamente. Quien da desde el amor nunca queda vacío, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Que su ejemplo nos inspire a vivir una fe libre, generosa y profundamente enraizada en el corazón de Cristo. El contexto lo es todo. Nuestro Señor Jesucristo se dirige aquí a un pueblo que vivía bajo la ley de Moisés, no aún a los creyentes reconciliados en la plenitud del nuevo pacto sellado con su sangre. Todavía no había sido elevado en la cruz. Todavía no se había consumado el sacrificio que abriría las puertas de una relación viva con Dios. Estas palabras de reprensión estaban dirigidas a aquellos que usaban las prácticas religiosas externas, como el diezmo, para simular santidad, mientras su corazón permanecía lejos del amor verdadero. Jesús vino a desenmascarar esa religiosidad vacía, a iluminar con la verdad lo que se había convertido en hábito sin alma. Su enseñanza, siempre centrada en el reino de Dios, no se fijaba en porcentajes sino en prioridades, no en fórmulas sino en la entrega del corazón. En Mateo 6:21 dice claramente, «Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». No pide un 10%, pide sinceridad, transformación, una vida entera guiada por el amor. Porque quien verdaderamente se encuentra con Cristo, no pregunta cuánto debe dar, sino cuánto puede amar. Padre Pío, testigo vivo de ese amor sin reservas, nos enseñaba que dar es un acto profundamente espiritual, que no puede limitarse a una cuenta matemática. En sus cartas y homilías, recordaba con fuerza que Dios no mira lo que damos, sino cómo lo damos. Esa es también la lección que nos deja el pasaje de Lucas 12:33. Vended lo que tenéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, un tesoro inagotable en los cielos. Aquí no hay contabilidad, hay abandono en la divina providencia, una vida rendida en confianza. Muchos intentan justificar la vigencia del diezmo afirmando que Jesús no lo abolió explícitamente. Pero ese argumento ignora el corazón mismo del Evangelio. Cristo no vino a repetir letra por letra lo antiguo, sino a llevarlo a su plenitud. En el Sermón del Monte, Mateo 5, repite insistentemente, «Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo». Cada palabra suya eleva la ley a un nivel más alto, más puro, más exigente,
pero también más liberador. En ese nuevo camino, el dar no es obligación ni imposición, sino respuesta de amor y escucha del Espíritu Santo. Padre Pío solía decir que el cristiano no da por deber, sino porque ha sido tocado por la misericordia. Y esa misericordia transforma, mueve a compartir, no por miedo al castigo, sino por alegría de servir. Así lo vemos en el relato de la viuda pobre en Marcos 12. Los ricos daban grandes sumas, pero Jesús mira a una mujer que entrega 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía. No era el diezmo, era su vida. Y es eso lo que conmueve el corazón del Padre, la ofrenda del alma, no la cantidad exacta. En Lucas 14:33, el Señor nos deja sin excusas. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No se trata de una parte, se trata del todo. No nos llama a calcular, sino a confiar. No pide el 10% de nuestros bienes, sino el 100% de nuestro ser. Esta es la lógica del Evangelio, la lógica de la cruz, donde no hay medias tintas, sino entrega total. Una entrega que, como decía Padre Pío, se realiza cada día en lo oculto, en lo pequeño, en el silencio del corazón que ama. Imponer el diezmo como norma absoluta corre el riesgo de apagar la escucha del Espíritu. Quien cree que ha cumplido con Dios solo por dar una cantidad fija, puede volverse ciego a la verdadera invitación del cielo. Tal vez el Señor te está llamando a dar más, o tal vez a dar de otra forma. Tal vez quiere que tus manos atiendan directamente al enfermo, al solitario, al hambriento de tu comunidad. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ese Espíritu guía por relación, no por fórmula. Cuando el joven rico se acercó a Jesús, creía haber cumplido todo. Pero el maestro lo miró con amor y le pidió lo que más le dolía. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven, sígueme. Mateo 19. No le pidió el diezmo, le pidió el corazón, porque sólo así se entra en el reino, con manos vacías y alma abierta. Padre Pío lo sabía bien, y por eso nos sigue exhortando, incluso desde la eternidad, a no conformarnos con lo mínimo, sino a vivir con generosidad heroica, hasta que toda nuestra vida sea una ofrenda agradable a Dios. Seguir a Jesús es más que un acto externo, es una rendición del alma entera. Es confiar en Él con todo lo que somos, no con una parte. No se trata de venderlo todo necesariamente, pero sí de vivir con un corazón plenamente rendido. En el corazón del Evangelio no hay espacio para fórmulas vacías. Ya desde los tiempos del Antiguo Testamento, el Señor mostró que no desea sacrificios rituales sin justicia ni ofrendas sin obediencia. Lo expresó con fuerza en Isaías, cuando rechazó los sacrificios de su pueblo porque estaban manchados de injusticia. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, defended al huérfano y proteged a la viuda. Ese es el culto que agrada a Dios. Jesucristo, con su vida, pasión y resurrección, confirmó que el reino no se edifica con gestos visibles, sino con corazones humildes. En el Evangelio según San Mateo, Él enseñó que la limosna debe darse en secreto, sin alarde, porque lo que el Padre ve en lo oculto es lo que realmente tiene valor. En este reino, no es la cantidad la que importa, sino la intención del alma. No es el número lo que transforma, sino el amor con el que se da. Padre Pío solía decir que no basta con hacer el bien, hay que hacerlo con amor. Él comprendía profundamente que un alma que se entrega en silencio, sin esperar nada a cambio, se une al sacrificio mismo de Cristo. Por eso, quien da desde la abundancia sin que le cueste, no ha comprendido aún la lógica del Evangelio, pero quien ofrece desde su escasez, con el corazón lleno de fe, participa del amor redentor del Salvador. San Pablo, en su carta a los Filipenses, nos exhorta a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús.
Él, siendo de condición divina, se despojó de todo y se hizo siervo por amor a nosotros. Esa es la medida del verdadero dar. No un porcentaje, sino una vida dispuesta a vaciarse por amor, como lo enseñaba también el Padre Pío en sus consejos a los fieles que se le acercaban en busca de dirección espiritual. Su vida fue un testimonio silencioso de generosidad radical, no calculada, sino inspirada por el Espíritu Santo. Cuando Jesús habla sobre los peligros de la riqueza, lo hace no para condenar al rico, sino para mostrar que el apego al dinero puede ser una prisión que impide seguirle plenamente. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, dijo, que un rico entre en el reino de los cielos. Y no porque la riqueza en sí sea mala, sino porque el corazón atado a lo material no puede volar hacia Dios. Padre Pío advertía constantemente sobre este peligro. El alma que vive preocupada por conservar lo suyo, termina por perder de vista lo eterno. Dar por miedo a perder bendiciones no es dar desde el amor, es dar desde el temor. Pero el Evangelio no nos impone por miedo, nos invita por amor. El verdadero discípulo de Cristo no calcula lo que da, se entrega sin reservas. No obedece por obligación, sino por una gracia que transforma desde dentro. En este nuevo pacto que Jesús selló con su sangre, no hay tablas de piedra, sino corazones tocados por el fuego del Espíritu. No se trata de diezmos marcados, sino de vidas enteras puestas a disposición del reino. Padre Pío lo entendió así. Por eso vivió pobre, sin nada propio, pero rico en generosidad. Cada minuto de su vida fue un don, cada palabra una semilla de cielo. Y hoy nos sigue recordando, desde su ejemplo, que dar en el reino de Dios no es una transacción, sino una transformación. Que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de ofrecer desde el amor más puro. Si el diezmo fuera la medida definitiva de la generosidad cristiana, nuestro Señor Jesucristo lo habría dejado estipulado con claridad en sus enseñanzas. Pero no lo hizo, porque Él que conoce el corazón humano, sabía que la ley del amor va infinitamente más allá de cualquier porcentaje impuesto. Solo el que verdaderamente ama está dispuesto a dar sin límites, no por obligación, sino porque el amor lo transforma todo. No se trata de cuánto das, sino de cuánto ha sido transformado tu ser por el amor de Cristo. Cuando ese amor te invade por completo, el acto de dar deja de ser un deber y se convierte en una alegría. Es ahí donde comienza la verdadera libertad del alma. Una de las verdades más profundas y menos predicadas del Nuevo Testamento es esta. Ni Jesús, ni los apóstoles Pedro o Pablo, ni ninguno de los discípulos enseñaron a las comunidades cristianas de origen pagano a diezmar como lo hacía el pueblo de Israel. Este detalle no es accidental, es una huella del cambio de paradigma que trajo la plenitud del Evangelio. No se trata de desechar lo antiguo, sino de comprender que, con el nuevo pacto, Dios abrió un camino de entrega más elevado, el de la gracia que actúa desde dentro. Padre Pío, en su vida de entrega radical, jamás midió el amor con reglas, sino con la cruz. Él enseñaba que la caridad que no duele no es verdadera caridad. Y precisamente por eso, no se trata de imponer leyes del Antiguo Testamento a quienes han nacido del Espíritu. Si el diezmo fuera esencial para la salvación o para la vida cristiana plena, ¿cómo se explica que no se encuentre entre los requisitos establecidos por los apóstoles a los creyentes gentiles? El capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles nos ofrece un momento decisivo. Allí, en Jerusalén, los apóstoles se reunieron bajo la guía del Espíritu Santo para discernir qué debían seguir los nuevos creyentes que no venían de la tradición judía. La decisión fue clara. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos,
de sangre, de animales ahogados y de la fornicación. El diezmo no figura entre estas exigencias. Padre Pío solía repetir que dar sin amor es vaciarse sin sentido. Las cartas de San Pablo están repletas de exhortaciones a dar con generosidad, sí, pero jamás con imposición. Lo que en el antiguo pacto era ley, en el nuevo se convierte en fruto del Espíritu. Y es que solo quien ha sido tocado por la gracia puede dar con libertad, como una respuesta gozosa y agradecida a Dios. La comunidad cristiana primitiva, formada mayoritariamente por personas no judías, no fue llamada a sujetarse al sistema levítico, sino a vivir una nueva espiritualidad, la del corazón que se abre al prójimo porque ha sido alcanzado por el amor. Por eso, cuando San Pablo hablaba de ayudar a los necesitados, no hablaba de porcentajes, sino de comunión, de misericordia, de corresponsabilidad en la fe. Padre Pío, en su sabiduría mística, entendía que dar es un acto profundamente espiritual. No es una obligación fiscal, sino una ofrenda de sí mismo. Dar con libertad, con gozo, con humildad, es entrar en el misterio de Cristo que se entregó sin medida. Y esa es la única medida del cristiano. Por último, recordemos que el verdadero criterio no es cuánto damos, sino cuánto de nuestro corazón pertenece ya a Dios. Padre Pío nos invita aún hoy a no tener miedo de amar con generosidad, porque en esa entrega el alma se purifica, la fe se fortalece y la iglesia florece. Después de escuchar esta reflexión, es importante que comprendas algo fundamental. Dios no necesita tu dinero, necesita tu corazón. El verdadero sacrificio que agrada al Señor no está en porcentajes, sino en la entrega sincera, en el amor desinteresado y en la justicia con los más necesitados. Padre Pío nos recordaba que la fe no se compra ni se vende, y que el Evangelio no puede convertirse en un negocio disfrazado de devoción. Si esta verdad ha tocado tu alma, compártela. No para dividir, sino para despertar, para que más personas descubran una fe libre, auténtica y basada en el amor, no en la culpa ni en la obligación. Reza con sinceridad y pregunta a Dios cómo puedes servirle con el corazón y con tus obras. Comparte este video con quienes buscan una relación más profunda y verdadera con Cristo. Dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir más contenido basado en la verdad del Evangelio y los mensajes de los santos. Que la luz de Dios ilumine tu camino y que el ejemplo de Padre Pío te guíe siempre hacia una fe viva y verdadera.